herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica avanzada, realidad aumentada, etcétera, que lo que buscan es generar un nuevo paradigma, que conocen como la revolución o la cuarta revolución industrial. Eh, ese conversatorio pues formaría parte de esas actividades. Eh, entonces, le voy a dar la palabra a la moderadora de este conversatorio, Ana Madrigal, para que proceda con la presentación del mismo. Nada más recordarles que vamos a tener tres bloques. En el primero, eh, voy a presentar yo el tema y la importancia del gemelo digital, y en el segundo, pues nos va a dar la explicación técnica don Alejandro. En el último, estaríamos respondiendo a las preguntas que hayan generado, así que conforme vayan avanzando, pueden en el mismo chat anotar sus preguntas para que no las olviden y respondemos todo al final. Entonces, sin más, le doy la palabra a la periodista Ana Madrigal. Hola, buenas noches. Antes un recordatorio a Esteban para cerciorarnos de que por favor estemos grabando la sesión. Bueno, es un gusto enorme reunirnos esta tarde para conversar con dos expertos sobre el potencial del gemelo digital en la construcción de ciudades inteligentes, resilientes y centradas, desde luego, en el bienestar humano, en el bienestar ciudadano. Un tema de enorme importancia si tomamos en cuenta que ya en Costa Rica más del 83% de nuestra población vive ya en zonas urbanas. Esto según el último informe del Banco Mundial. Esta cifra nos habla de la velocidad con que nuestras ciudades están creciendo y de la urgencia de planificarlas con visión, con tecnología y con sostenibilidad. Podemos imaginar una ciudad donde cada calle, cada edificio, cada sistema hidráulico tenga un cerebro digital que prediga fallas antes de que ocurran. Imagínense cuánto podría cambiar eso la vida de las personas, la vida de sus ciudadanos. Por eso agradezco especialmente al CIEMI por abrir estos espacios que ayudan a delinear una visión país. También, desde luego, agradezco a los dos panelistas por querer compartir tan generosamente sus conocimientos, su experiencia en este tema, y también a la audiencia, porque al estar aquí esta noche, pues están mostrando un interés expreso por llevar el pulso de las megatendencias y un interés por ver cómo sacamos el mejor provecho de ellas. Nos acompañan, como decía, dos profesionales que han estado en la primera línea de la transformación digital en América Latina. El máster Ronald Bolaños Maroto, empresario tecnológico, académico, miembro de juntas directivas claves en innovación y desarrollo. Don Ronald fue pionero en poner temas de vanguardia en la agenda nacional, como por ejemplo el tema de Internet de las Cosas, y hoy con ese mismo ímpetu impulsa la adopción del gemelo digital para acelerar el desarrollo del país. Por otro lado, nos acompaña el ingeniero arquitecto Alejandro Rodríguez Garza, mexicano, con más de 30 años de experiencia en plataformas CADI-BIM, vicepresidente y fundador de la Asociación Mexicana de la Industria BIM y líder en procesos de transformación digital. Ha trabajado como consultor con distintos gobiernos, universidades, empresas en toda la región. Don Alejandro y don Ronald nos ayudarán esta noche a entender cómo estas herramientas pueden apoyar a ingenieros, a topógrafos, a funcionarios municipales, alcaldes, en la incorporación de gemelos digitales que aceleren y que ayuden, que coadyuven a la planificación urbana más eficiente, más resiliente y adaptada a los terribles retos que genera el cambio climático. Así que va a ser una noche de mucha información. Abramos la mente, miremos al futuro, veamos cómo podemos comenzar desde hoy, pero desde lo local.
Como les decía don Ronald, él va a estar a cargo del primer bloque de este conversatorio, hablando sobre el potencial del gemelo digital en el desarrollo de ciudades inteligentes. Don Ronald, viera que yo le pedí a la inteligencia artificial que me explicara qué es un gemelo digital como si yo fuera una niña de 8 años. Me dijo que es como una bola de cristal que predice el futuro, pero que también nos informa sobre el presente y el pasado. ¿Cómo ve usted esa respuesta? Es una buena metáfora, o sea, eso es, al final de cuentas, lo que permite hacer esta tecnología, ¿no? O sea, nos da información que nos permite, digamos, enterarnos de lo que ocurrió anteriormente, o sea, lo que está ocurriendo en este momento y poder predecir lo que puede suceder a futuro. Así que yo diría que es una buena metáfora, una manera simplificada de resumir el potencial de esta tecnología y sobre todo para la aplicación en ciudades inteligentes. En sus propias palabras, don Ronald, ¿cómo define usted el gemelo digital? Bueno, aplicándolo al tema de ciudades inteligentes, podemos definir un gemelo digital como una réplica virtual de una ciudad, una obra o un sistema real conectada a datos del mundo físico, que nos permite monitorear, analizar y simular su comportamiento en tiempo real. Es una herramienta para tomar decisiones más precisas, planificar mejor, anticipar riesgos, reducir errores y optimizar recursos. Todo desde un entorno digital que se actualiza constantemente. Ahora, si yo fuera alcaldesa o ingeniera civil o topógrafa del cantón de Talamanca o de Puriscal o de Cañas, ¿qué utilidad práctica me ofrecería un gemelo digital? Bueno, un gemelo digital sería su mejor herramienta para ver, entender y gestionar su cantón como nunca antes. Le permitiría tener una visión integral del territorio, desde la infraestructura vial, el estado de los puentes y las redes de agua o drenaje, hasta el crecimiento urbano no planificado. Con esta réplica digital alimentada con datos reales, podría simular escenarios antes de tomar decisiones como qué pasa si se inunda una zona, qué rutas son críticas si hay un sismo o una emergencia, dónde conviene invertir primero, cómo optimizar el recurso hídrico y la gestión de la basura. Además, permite coordinar mejor con los equipos técnicos, evitar duplicidades, reducir costos operativos y tomar decisiones más rápidas y con respaldo técnico. Es como pasar de tomar decisiones a ciegas a hacerlo con rayos X y visión de futuro. Hace ya varios años que tenemos el tema de ciudades inteligentes en el radar. Recuerdo que usted y yo, don Ronald, en alianza con el CEFIA, desarrollamos en el CEFIA el primer Congreso de Ciudades Inteligentes en Costa Rica. Esta iniciativa después fue emulada por otras instituciones como el ICE. Y desde entonces no deja de sorprendernos ciudades que parecen futuristas, pero que que están hoy ya en la realidad cotidiana, ciudades inteligentes en Singapur, en Corea del Sur, en China, Barcelona en España, que es un maravilloso tubo de ensayo de ciudades inteligentes. Pero, ¿qué referentes tenemos que hayan sido casos de éxito en nuestra región, en nuestro hemisferio, en América Latina? Bueno, hay muchos, digamos, podemos citar a Medellín, por ejemplo, una ciudad que hace décadas era conocida por la violencia del narcotráfico y hoy es referente en innovación urbana, calidad de vida y turismo. Lo logró con planificación estratégica y tecnología, movilidad inteligente, prevención de riesgos y servicios conectados. No comenzaron con millones, sino con datos y voluntad política. Ese es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con estas herramientas, pero hay otros ejemplos que podemos citar. Por ejemplo, la ciudad de León en México,
donde desarrollaron un gemelo digital del centro histórico con ayuda de las universidades. Comenzaron por una zona pequeña y lograron mejoras concretas en movilidad y seguridad. La ciudad de Cuenca en Ecuador, utilizaron un sistema de información geográfico y modelado 3D para digitalizar su patrimonio y zonas de riesgo. La clave fue la integración de datos y participación ciudadana. Eh, Otro ejemplo, que la ciudad de Curitiba en Brasil, que integra datos de transporte, residuos y uso de suelo para tomar decisiones basadas en evidencia. Aunque no es un gemelo completo, ya actúa como uno. Resumiendo, estos casos nos enseñan tres cosas. No hace falta ser la capital de un país desarrollado para poder implementar esta tecnología. Se puede comenzar por un barrio, distrito o servicio. Y tercero, la colaboración entre municipios, técnicos y academia es fundamental para lograr culminar con éxito estos proyectos. En las islas del Caribe, en los países del Caribe, ¿tendremos por ahí algo que sirva de referente? Sí, hay ejemplos valiosos. Por ejemplo, el caso de Granada, que en 2021 fue el primer país en crear una réplica digital completa de su territorio y les ha servido para planificar sosteniblemente y prepararse ante los efectos del cambio climático. Otro ejemplo es el uso de los gemelos digitales eh, para monitorear el océano. El Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología trabaja con modelos digitales marinos para gestionar mejor los recursos y prepararse ante desastres naturales. Esos son dos buenos ejemplos. Usted que se encuentra en un punto de visión desde que ha estado trabajando en la academia, desde la empresa, ha sido presidente del CONICYT, eh, y con su experiencia, don Ronald, ¿visora usted la posibilidad de algún caso de éxito en Costa Rica, de poder desarrollar ciudades inteligentes, por lo menos que empecemos con una, eh, usando los CATs como ese primer ladrillo, como ese primer componente de los gemelos digitales? ¿Ve usted eso posible en 5 años, por ejemplo? Sí, por supuesto. Obviamente estos temas requieren voluntad política, requieren la participación ciudadana, la colaboración de la academia. Y Costa Rica, digamos, tiene la ventaja que tiene un gran talento técnico. Hay un compromiso social por el tema ambiental y la preparación ante el cambio climático creo que puede ser un aliciente importante para definir la urgencia territorial de implementar este tipo de herramientas. Pero necesitamos pensar más allá del presente, colaborar entre disciplinas y atrevernos a imaginar con visión y un poco de ambición ciudades más resilientes, humanas y eficientes. No solo es posible, es necesario y urgente como país tomar este tipo de retos. No podemos, digamos, esperar que los políticos sean los que nos resuelvan ese tipo de problemas. Yo creo que la colaboración entre los gobiernos locales, empresas tecnológicas y la academia puede ser realmente una estrategia para el mediano y largo plazo y evitar el ciclo político. ¿Podemos pensar en ese mediano plazo en 5 años? ¿Usted cree que no? Tal Sí, vez perfectamente. O sea, es que podemos empezar con cosas pequeñas. No es necesario pensar en grandes proyectos, digamos, pero sí podemos con estas herramientas implementar casos de éxito que estimulen e incentiven a las municipalidades a usar más efectivamente las herramientas digitales. Y yo creo que don Alejandro ahora nos va a dar buenos ejemplos de cómo se puede hacer esto. Él tiene la ventaja de que está trabajando con empresas tecnológicas que implementan ese tipo de tecnología y con una muy buena relación costo-beneficio, o sea que no es necesario invertir muchísimo para poder contar con estas herramientas. Ahora, en Alejandro, estoy seguro que nos va a dar muy buenos ejemplos sobre esto. muchas gracias, don Ronald, por ayudarnos a comprender el alcance de esta herramienta.
Ahora bien, ya entendimos qué es, para qué sirve y por qué es importante, pero la gran pregunta o las preguntas que siguen es, ¿cómo empezamos? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Cómo pueden los equipos técnicos, ingenieros, topógrafos, funcionarios, profesionales independientes, formar parte de esa transformación digital desde lo local? Y para eso vamos a poder tener la experiencia del arquitecto Alejandro Rodríguez Garza, que como decíamos tiene más de 30 años de experiencia en toda América Latina, desarrollando modelos de CAD y BIM. Alejandro, usted ha trabajado con distintas plataformas CAD y BIM a lo largo de su carrera. Estaba leyendo en su currículo. Hoy, sin embargo, lidera la estrategia de canales en América Latina para una plataforma más reciente, Briscat, un CAD europeo que ha venido ganando terreno por su enfoque flexible, interoperable. Fue el pionero en incorporar la inteligencia artificial. Desde su experiencia comparativa, ¿qué lo convenció a dar este cambio, a hacer este cambio? ¿Y qué características considera clave en un CAD para apoyar justamente la creación de gemelos digitales? Bueno, sí, muchas gracias, Ana, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un poco de arqueología tecnológica. Yo empecé a trabajar con sistemas CAD en el 1989, esto ya hace 36 años, y me imagino que dentro de la audiencia debe de haber personas muy jóvenes para hacer una comparación y se den una idea de cómo ha cambiado la tecnología en estos 30 y pico de años. Mi primer computadora tenía 1 mega de memoria de RAM. Eso quiere decir que cualquier teléfono actual tiene miles de veces la capacidad de procesamiento de datos que tenía la computadora con la que yo inicié. Yo estuve trabajando en empresas que ofrecían los servicios más o menos del año 99 al 2005. En el 2005 me integré al equipo de un fabricante, en este caso a Autodesk, y me, me tocó o tuve la fortuna, mejor dicho, de introducir algunas tecnologías novedosas en ese momento, como lo que ahora se conoce un motor base de BIM en la parte de edificación y otro que está en la parte de ingeniería civil. Con el tiempo, también participamos con otra empresa tecnológica más dedicada al tema de la captura de la realidad, Leica Geosystems. Entonces ahí empezamos a tomar algo de conciencia de lo que representa el poder tomar el entorno real, generar un procesamiento de datos y llevarlo a un entorno digital. Estuvimos trabajando ahí con ellos, colaborando desde el 2014 al 2019. En Autodesk estuvimos del 2005 al 2012, y esto nos dio una base de entendimiento de ciertos aspectos en el mercado, en la tecnología, eh, cómo esto se puede llevar a la industria y cómo puede impactar en nuestro día a día. Yo conocí a la marca con la que estoy colaborando actualmente en el año de 2010, esto es ya hace pues 15 años, y por temas de competencia en esos años. Me llamó la atención que era una herramienta bastante similar a lo que yo venía usando, y en el 2020 recibo la invitación para participar con la marca, primero como un asesor externo, ahora como parte del equipo ya de Vixis. Y lo que encontré fue un sistema que primero es muy eficiente en su código. Es una fracción de lo que pesan otros CADs al momento de instalar. Los que han trabajado con algunos sistemas CAD están acostumbrados a trabajar con instalables de 2 gigas o más solamente para tener la parte CAD. Y en el caso de Vizcad, algo que a mí me llamó la atención cuando me invitaron a colaborar con la empresa es que era
una plataforma, busca ser una plataforma en DWG para diversos fines. ¿Cuáles son estos fines? Integrar el CAD tradicional, el K2D, el CAD, lo que llamamos en un momento dado el modelo tonto, es decir, un modelo hecho con primitivos sólidos que no contienen información al inicio, pero que además ofrecía herramientas de inteligencia artificial. Ahora, aquí vamos a separar un poco. No es lo mismo la inteligencia artificial que utilizaste, que es una inteligencia artificial un tanto generativa que te permite dar una respuesta en función a datos. En este caso, la inteligencia artificial lo que busca es analizar el entorno de trabajo del cliente y encontrar cómo reducir el trabajo para poder llegar a un resultado. En ese sentido es como está aplicada la inteligencia artificial en Briscat. El programa está entrando ya en el 6º año de trabajo con inteligencia artificial y ha tenido muchas mejoras. Otro aspecto que me llamó la atención es que introduce también aspectos de machine learning. Entonces, esto genera un entorno que al momento que yo voy trabajando, el programa va entendiendo lo que estoy haciendo en cada entorno y me ofrece herramientas, lo que reduce el tiempo de trabajo. Otro aspecto que me pareció interesante es que podemos migrar de un CAD tonto, entre comillas, aplicando inteligencia artificial, convertirlo en un modelo orientado a BIM, en el que ya los elementos van a estar clasificados como muros, paredes, cubiertas, elementos de mobiliario, todos los elementos que integran una edificación mediante un análisis basado en inteligencia artificial. Y en la misma plataforma integra herramientas de topografía, integra algunas herramientas base de ingeniería civil y además también puede llegar a integrar elementos de ingeniería mecánica. Entonces, al momento que trabajes esto en una sola plataforma y siempre con el mismo tipo de archivo, permite que el usuario no tenga que aprender varios programas, sino más bien aprender a integrar las diferentes interfaces y su operación para en un solo modelo, obviamente tomando en cuenta ciertos aspectos, en un solo modelo, integrar información de CAD, convertir en información inteligente hacia BIM, integrar un levantamiento topográfico, etcétera. Entonces, esto es importante porque nos permite integrar información orientada hacia distintos usos sin tener que cambiar el formato y sin cambiar de plataforma de trabajo. Y algo muy importante, sin tener que reaprender desde cero una nueva herramienta. Creo que fue a usted al que le escuché decir, Alejandro, que el componente básico de un gemelo digital es el CAD. ¿Cómo se conecta el trabajo en CAD con la creación de un gemelo digital municipal, por ejemplo? Sí, bueno, vamos a retomar un poco lo que comentó Ronald. Un modelo digital es una representación virtual en computadora, digamos, de lo que es la realidad. Y esto incluye un aspecto crítico para ciertos trabajos, que es la geometría. Entonces, dentro de un modelo digital, el contar con información geométrica precisa llega a ser fundamental dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando. Con esto nosotros podemos generar el entorno urbano. A través de modelos CAD podemos integrar las calles, podemos integrar los edificios, podemos integrar las redes de infraestructura como la red hidráulica, la red de drenaje, la red de alumbrado, y con esto podemos generar el entorno tridimensional que representaría a la ciudad o una parte de la ciudad, como comentaba Ronald. Entonces, esto permite que con herramientas como Briscat se pueda llevar un modelo CAD rígido a un modelo BIM que mediante plataformas interoperables se puede integrar en un modelo digital utilizando modelos o archivos transparentes o de formato abierto como IFC, o en el caso de ciertos análisis, pues utilizar archivos como formatos Shape o formatos KML o formatos como CityGML para poder integrar en plataformas digitales y de esta forma hacer todo el ensamble de datos que nos daría un gemelo digital. Algo importante en este sentido es que cuando nosotros generamos el modelo CAD, estamos
habilitando también la posibilidad de vincularlo con datos en tiempo real mediante sensores de Internet de las Cosas. Esto permitiría que el gemelo digital refleje condiciones actuales como el uso de energía, el estado de clima, el estado de tráfico, y esto genera la base para la toma de decisiones basada en datos. ¿Por dónde puede empezar un equipo municipal que aún trabaja con planos en papel o archivos dispersos, pero que quiere digitalizarse y quiere construir un gemelo digital? Bueno, sin duda hay que empezar con lo que tenemos, y muchas veces lo que tenemos son planos en físico que podemos pasar por un escáner digital y utilizarlos como base para poder convertir con algunas herramientas de forma automática o semiautomática eso que alguien dibujó a mano hace muchos años en una hoja de papel, llevarlo a líneas en un sistema CAD. Esto lo que nos va a permitir es utilizar información existente para poder integrar la información. Si ya tenemos archivos CAD, bueno, podemos arrancar. No todo es 3D forzosamente, pero sí podemos integrar datos con esos archivos CAD. Por ejemplo, integrar alguna base de datos o alguna hoja de Excel. El primer paso es identificar qué tenemos, organizar esa información y qué es lo que podemos usar para digitalizarlo en un primer nivel. Pensemos en este nivel en un plano en 2D en el que tenemos, por ejemplo, una línea que nos representa una tubería de agua. Ya con esto podemos empezar a generar un modelo tridimensional y no necesitamos pensar en una ciudad completa. Podemos arrancar por un barrio, por una plaza, por alguna escuela y ir generando la información base para poder entender las relaciones que tenemos tanto en la parte geométrica como en la parte de los datos, como en la parte de administración, para ir avanzando en pasos pequeños pero bien pensados que nos permitan tener una integración de un modelo digital. Aquí tenemos la ventaja de que, por ejemplo, con esta herramienta, con BricsCAD, estos modelos se pueden hacer de forma paramétrica, tanto en 2D como en 3D. Esto quiere decir que los podemos enriquecer con datos y, como decía, los podemos llevar a un formato BIM o a un formato civil, y pues ya con esto generamos una base que nos va a permitir integrar los datos hacia sistemas GIS, integrar sensores de Internet de las Cosas, y con esto podemos crear la base o el primer esqueleto de lo que nos daría el primer paso para avanzar en la integración de un modelo digital. Hablamos de su experiencia, más de 3 décadas, trabajando en toda América Latina y el Caribe como consultor en el modelado BIM y CADS. ¿Podría compartirnos algunos, por lo menos uno, algún caso exitoso en municipios o alguna ciudad de la región de gemelo digital a partir de algún CAD? Sí, en Guatemala tuvimos oportunidad de trabajar con una municipalidad que digitalizó su red de agua potable y su red de drenaje con nuestra herramienta, con BricsCAD, y a partir de allí integraron bases de datos y empezaron a generar una estrategia de migración hacia el modelo digital. Esto permitió generar un modelo BIM de estas instalaciones y con esto poder hacer una coordinación y planificación hacia nuevas obras en base a simulaciones. En México, con algunas universidades públicas y también con un par de universidades privadas, hemos tenido la oportunidad de ayudarlos a digitalizar sus campus o partes de sus campus, dependiendo el caso. Arrancando en algunos casos con fotogrametría, generando nubes de puntos, modelando digitalmente a partir de esas nubes de puntos en CAD, generar los modelos base, y esto les ha permitido tener impactos en el corto plazo. El proyecto, hemos participado en muchos proyectos, también en proyectos de estadios en México. Nos tocó asesorar en su momento a una empresa con
oficinas en varios países de Sudamérica que estaba participando, por ejemplo, en el Canal de Panamá. Y ahí lo que hicimos fue ayudarlos a entender cómo integrar las estructuras de las esclusas para poder hacer una planeación constructiva y dejar los datos para que eso pudiera después utilizarse para la operación del canal. Es de suponer que muchos o algunos de nuestros asistentes esta noche también trabajan en el sector privado. ¿Qué oportunidades abre todo esto para ingenieros, arquitectos y topógrafos independientes? Bueno, pues la verdad es que hay muchas oportunidades. El tema de BIM como un primer paso hacia lo que sería la adopción del modelo digital, pensando en un edificio, abre una oportunidad. La topografía generada de forma inteligente, georreferenciada, con los datos precisos, también es una oportunidad. Al final de cuentas, hay algo que conecta estos dos mundos de BIM y CAD con el modelo digital, o con el gemelo digital, mejor dicho, que es la parte geométrica. Todo sistema que genere bidimensionalmente o tridimensionalmente información es en sí un sistema CAD. Muchos piensan que el CAD está muriendo, pero realmente hay muchas herramientas que generan modelos BIM que realmente son un CAD. Entonces, con esto en mente, un ingeniero topógrafo o un arquitecto o un ingeniero que pueda utilizar de forma adecuada estas herramientas, y al decir adecuada no es solamente hacer el modelo, sino generar integración de datos. Cuando los datos se generan de forma adecuada y la integración es buena, pues esto permite ofrecer servicios más completos. Como decíamos, el levantamiento y modelado de las infraestructuras, tanto visibles como subterráneas. A la fecha ya tenemos distintos métodos para poder detectar tuberías subterráneas y estas introducirlas en modelos BIM que nos van a dar la base para un gemelo digital. Entonces, esto nos permite generar modelos detallados, modelos lo suficientemente precisos, no solamente hacia proyectos, sino también del entorno construido, integrando la información necesaria para poder ir planeando la integración de los modelos digitales. Así, de esta forma se pueden generar o se puede alimentar diversas necesidades de un gemelo digital de una ciudad, que van a permitir trabajar de forma adecuada en la planificación urbana, que van a permitir tener un catastro inteligente, que esto es muy importante para las municipalidades, contar con un catastro que sea dinámico, fácilmente integrable, fácilmente actualizable, simulación de escenarios de riesgo, y esto no quiere decir que la simulación del riesgo se tenga que hacer en un sistema CAD. No, un sistema CAD per se lo que genera es la información o la base de los datos que se van a añadir a un sistema de análisis de riesgos, como para, por ejemplo, prever áreas de inundación, o en caso de lluvia, cuáles serían las áreas susceptibles a una inundación, o en el caso de alguna falla en alguna red. Por ejemplo, hace muchos años recuerdo que en México hubo un tema en la ciudad de Guadalajara, que por acumulación de gases en la red de drenaje hubo una explosión y nadie tenía datos a la mano. Entonces, el reaccionar a una situación de riesgo en ese sentido fue muy complicado, porque no se sabía cuáles podían ser las áreas susceptibles de riesgo a partir de ese momento. Cuando nosotros tenemos esta información, podemos abrirle en un sistema, identificar las zonas que tienen riesgo y empezar a tomar decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, un ingeniero civil, un arquitecto, un ingeniero topógrafo cuenta ahora con las herramientas que pueden ayudarlo en entrar en ese sentido, y particularmente con herramientas como la nuestra, que no requieren una inversión particularmente alta, y que además le van a permitir tener, debido a la integración que tiene en su plataforma, en su estructura, aprovechar mejor su equipo de cómputo y alargar la vida, entonces, de su mismo equipo.
Entonces, esto los puede volver más competitivos. Esto les puede ayudar a generar diversas propuestas de valor, tanto a municipalidades o a empresas grandes que anteriormente pues veían a ciertas empresas o a ciertos especialistas en el extranjero como la única fuente de accesibilidad de este tipo de datos. Me gustaría cerrar este segundo tracto de este conversatorio con un escenario hipotético. Si usted tuviera, Alejandro, hoy estuviera frente a todos los alcaldes, a todos los ingenieros y topógrafos que toman decisiones sobre cómo se construyen y cómo se mantienen nuestras ciudades, ¿qué les diría para convencerlos de que este es el momento de empezar a usar gemelos digitales? Bueno, primero, y algo que va muy encaminado hacia la gente relacionada en la construcción, dejar de trabajar de forma aislada, dejar de trabajar en silos y trabajar de forma integrada. Entender que una metodología de trabajo integrada ayuda a desarrollar un mejor producto, ayuda a aumentar la calidad y el valor agregado que le damos a nuestro cliente y nos habilita para poder tomar decisiones estratégicas, no solamente en lo que hacemos, sino hacia dónde apunta nuestra empresa. Vamos a salir un poco de la pregunta, pero por ejemplo, después de una serie de encuestas que se han llevado en Latinoamérica, los países que más van avanzados en la adopción de BIM, de la metodología, no de modelado, sino de la metodología, están entre un 45 y un 50%, los que más están avanzados. Y el resto está en aproximadamente un 30%. Y esto es precisamente por esa falta de integración. Entonces, entender que cuando nosotros generamos un proyecto que se puede integrar en un entorno abierto para que todos los involucrados puedan tener acceso a la información, nos va a dar un valor adicional con respecto a otros. Otro, entender que esto del gemelo digital no es un lujo para la región ni es algo solamente para países ricos, como ya lo comentó Ronald, sino que es una herramienta que ya está más accesible a todos. Lo que hay que tener es una visión clara de qué queremos hacer, buscarlo con un método y una estrategia. La tecnología ya se tiene, es simplemente buscar la forma en la que integremos esa tecnología con formatos, con personal, porque es muy importante la gente, de forma que lo podamos hacer en un entorno local. Esto pues nos va a ayudar a avanzar en este tema. Entonces, la colaboración, pensar siempre en la colaboración desde el inicio es una base clara para poder avanzar en este tema. Algo importante es que sí es verdad que la tecnología ha reducido costos, pero particularmente si buscamos adecuadamente lo que requerimos, podemos llegar a tener acceso a herramientas bastante económicas, muy flexibles, que no requieren un equipo, como dirían los americanos, para correr tecnología aeroespacial, sino lo que nosotros requerimos. Si nosotros empezamos a tener esa visión, entonces vamos a ir avanzando más rápido y vamos a poder ganar experiencia en menor tiempo y con esto construir una base sólida de conocimientos y de procesos para algo que con el tiempo sin duda se va a volver un estándar, tanto en la planificación urbana como en la ejecución de proyectos de infraestructura. Muchísimas gracias, Alejandro. Una información muy pertinente, sustentada en experiencia, en el conocimiento profesional suyo. Estoy segura que los participantes, la audiencia que tenemos esta noche, tendrán mucha pregunta que hacerle. Aprovechar la experiencia suya y de don Ronald es un buen momento para aprovecharlo.
Entonces, le doy el pase a Esteban para ver cuántas personas quieren hacer uso de la palabra y despejar algunas dudas. Buenas tardes. Por el momento no tenemos consultas en el chat, pero se les recuerda que pueden hacernos las consultas por medio del chat. Entonces, con gusto les vamos a estar dando respuesta. También, Bien. si alguno lo quiere hacer en forma verbal, podría, ¿no? Levantar la mano. Levante la mano. Sí, perdón. Mientras alguien se decide, yo quisiera hacer un comentario sobre todo esto. Que qué bueno que tenemos la tecnología, qué bueno que tenemos muy buenos equipos de cómputo, que tenemos muy buena tecnología de captura de la realidad, que tenemos muy buenas herramientas de telecomunicaciones en la actualidad. Sin embargo, algo importante, y es algo que yo siempre recalco, perdón, es que el resultado de esto no depende de la tecnología, depende de las personas. Al final, en estos momentos las herramientas no generan sola los resultados, necesitan la intervención de una persona para poderlo llevar a cabo. Entonces, esa parte es fundamental. Sí. Algo que para reafirmar lo que está diciendo Alejandro, es que cuando se habla de inteligencia artificial, los expertos siempre recalcan que estas herramientas lo que van a hacer es más productivo a las personas. O sea, realmente lo que va a pasar en el futuro es que los profesionales que dominen estas tecnologías, estas herramientas, van a ser más productivos y van a desplazar a aquellos profesionales que no las dominan. Y por lo tanto, se van a hacer más improductivos y contratarlos va a ser más costoso, simplemente por un tema de productividad. Entonces yo creo que ahí es donde va la diferencia y creo que es importante recalcar esto. Bueno, nos veo tímidos esta noche. Hay ¿sí? No, vi que también hay personas esperando que les den acceso. Hay personas que están esperando acceso. Sí, perdón, don Ronald. No, que digamos, una de las grandes ventajas que tiene las herramientas digitales es que transforman todo el trabajo, todo lo que nosotros elaboramos en datos. Digamos, nosotros en el pasado estábamos acostumbrados que, por ejemplo, si hacíamos el diseño de un edificio, esa información se utilizaba durante la etapa de construcción del edificio. Y ya después de construido el edificio, esos planos se guardaban ahí a algún lado y muchas veces no se volvían a ocupar, salvo cuando hay una emergencia o hay que ir a buscar a ver los planos originales para ver dónde están las cosas, ¿no? Como esto que mencionaba de la ciudad de Guadalajara, que hay una explosión y ahí no se tienen planos o información de cómo fue que se construyó aquello para poder analizarlo. La gran virtud que tiene esto es que esa información que se utiliza en la fase de construcción se puede usar en la fase de operación y de mantenimiento de un edificio, de un sistema de tuberías, en general, digamos que durante todo el ciclo de vida del producto que estemos hablando, desde la concepción, en la fabricación, la operación, el mantenimiento, incluso hasta el reciclaje, podemos usar estos datos. Y eso es lo que agrega muchísimo valor y permite esa integración de diferentes disciplinas y diferentes profesionales para poder hacer esto y que además esa información se puede utilizar para mejorar, digamos, en el caso de, de, de productos industriales, por darles un ejemplo, en otro contexto, una de las grandes virtudes que tiene esto es que los diseñadores ahora tienen datos en tiempo real de cómo está funcionando, por ejemplo, un automóvil. Y entonces ellos pueden ver cómo opera, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y corregirlos en el siguiente versión del diseño. Lo mismo aplica para edificios de ciudades, lo único es que ahí la vida útil es muy larga, ¿no?
Entonces no es tan rápido, pero sí podemos utilizar la información para ir mejorando la planificación urbana y ir logrando, digamos, entornos cada vez que sean más, como decías vos al principio, más resilientes a todo este tema del cambio climático y que sean eh, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que al final yo creo que es el gran reto que tenemos ahora con las ciudades, hacer que el ambiente urbano sea más agradable para las personas que viven ahí, más seguros, y ese es el gran reto. Qué importante, don Ronald, el poner dentro de la ecuación el ciclo de vida, porque sobre todo en un país como el nuestro, donde no hay una cultura de mantenimiento, y lo vemos todos los días en las noticias de la cantidad de puentes que están a punto de caerse, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes. No hay presupuesto para arreglarlos, no se previó, y quienes lo construyeron y en las administraciones que los construyeron, pues creían que era solo construirlos y pare de contar, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que no hay ni presupuesto para darles ese mantenimiento y están a punto muchos de ellos de colapsar. Sí, no, y otro tema, digamos, no solamente el tema de costos, sino el tiempo de respuesta ante una emergencia. Por ejemplo, el otro día vi un video que me impresionó sobre la ciudad esta de Wuhan, cuando hubo la crisis del COVID, que se construyó un edificio en 10 días, y era un edificio, no sé, por lo que yo vi era como de 20 pisos, y todo gracias a que, eh, digamos, eran componentes modulares que se ensamblaban usando la tecnología y concepto BIM y todo lo demás. O sea, que se hacía, todo se hacía con tal precisión que a la hora de armar las cosas sabían que ensamblaban perfectamente. Y es increíble ver construir un edificio de 20 pisos, que es lo que yo estimo que tenía ese edificio, en 10 días. O sea, es impresionante. Eh, y entonces, eso obviamente tiene beneficios muy importantes porque ante una pandemia como la del COVID, permitió una respuesta muy rápida, porque ese edificio básicamente era para alojar los enfermos porque estaban desbordados los sistemas de salud, entonces necesitaban un nuevo lugar donde poder colocarlos. Eh, y ese tipo de cosas, digamos, no se pueden hacer sin estas nuevas herramientas tecnológicas. Así es. Muy bien. Creo que sería todo de mi parte. No sé si Alejandro quiere agregar algo. Eh, Darle las gracias al colegio por este espacio. El video está siendo grabado, así que otras personas podrán consultarlo y realmente lo que esperamos iniciar con esto es eh, digamos, una motivación por aprender a usar estas nuevas herramientas tecnológicas y el reto en el CIEME es ver cómo vamos poco a poco creando programas que nos permitan difundir estos conceptos tecnológicos. eh, y ahí creo que es el gran reto para futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, por abrir ese espacio en su agenda. Sé que tiene varios viajes, está en medio de varios viajes, así es que muy agradecidos por querer compartir toda su experiencia esta noche. Y muchas gracias también a don Ronald, y muchas gracias a los Ah, asistentes. Leona, me parece que alguien levantó la mano. Ustedes. Creo que alguien levantó la mano o me equivoco. No. No, por el momento no. Ok, No. bueno. Bueno, Bueno, un gusto. Buenas noches. Muchas muchas gracias, gracias buenas por el espacio. noches. Buenas noches.